Buenas noches a todos. Les agradecemos la presencia en la charla de hoy. Lo vamos a esperar a Darío Vanegas, que seguramente en cualquier momento se va a conectar. Gracias a todos los que están participando y ya se van sumando. Gracias por estar hoy, esta noche, con este invitado tan especial. Darío va a estar compartiendo con nosotros una conversación sobre el tema de CLIL o de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Así que creo que Darío ya se ha conectado. Le voy a dar acceso a Darío para que podamos comenzar con la charla. Buenas noches, Darío. No sé si ya pudiste conectarte. Vamos a esperar a que se sume y ustedes también lo puedan ver. Hola, Darío, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo Hola, andás? la gente bella. Como Katy Fulop. Bueno, primero que agradecerte un montonazo. Darío está en este momento viviendo en Glasgow, ¿no, Darío? Así es, así Vive es. trabajando en la ciudad y en este momento allá es medianoche. Así que, Exactamente, las 12 de la... me dan, tengo unas dicroicas acá y da como la sombra, ya que soy morocho de fábrica, bueno. se ve perfecto, se ve perfecto. Bueno, Darío, en serio, muchísimas gracias. Sé que, No, gracias a vos por este espacio, la verdad que es innovador, es fresco y permite esto, bueno, el diálogo, sobre todo. bueno, buenísimo. Vamos a comenzar entonces. Y lo primero que quería preguntar era qué mitos o concepciones quizás erróneas en general existen en torno a ICLE, a CLIL, al aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera, y cuál es tu concepción de CLIL, ¿no? Em, la, el mito generalmente por ahí tiene que ver con pensar que es para una escuela bilingüe Mm. y esta cuestión de la educación bilingüe con una traza elitista. Es decir, solo se va a hablar de bilingüismo y en Argentina o en Latinoamérica siempre desde una concepción de las élites. La élite accede al bilingüismo, a la educación bilingüe, no así los mortales que no estamos en la educación bilingüe. Ese es por ahí un concepto equivocado o no de lo que es CLIL, porque a ver, también pasa lo siguiente, siempre cuando por ahí hablamos sobre CLIL, la asociación va a ser con la educación bilingüe, porque también es verdad que es lo que la educación bilingüe hace, esto de dar un contenido curricular a través de otra lengua, que no sea el español, por ejemplo, la Argentina, etcétera. Pero tu experiencia, digamos, como vos lo empezaste a implementar, yo sé que vos no trabajabas en una escuela bilingüe, me confundo. No, 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 todos los trabajos de CLIL que hice hasta el momento siempre han sido en escuelas públicas en Esquel, escuelas Bien. del Estado, escuelas secundarias de Esquel. Y esa es una, como, por ahí a veces un mito que hay, o a veces el mito que se toma es que como tiene esta idea de contenido curricular y que el currículum va a ser el que dicta, le da el contexto a la clase de inglés, por ahí en algunos casos se limita o se circunscribe a una clase de vocabulario. Ajá, qué Por interesante. ejemplo, no sé, porque lo veía con colegas cuando, viste, diciendo, bueno, que se entusiasman, que está bien, a mí a veces como que nunca me importa como de dónde viene la gente o cuál es su puerta de entrada para explorar otras cosas. La verdad que eso eh, no me importa. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una colega que me decía, sí, si nosotros estamos haciendo CLIL y a los chicos les mostramos una planta y les damos el vocabulario de cómo se dice, no sé, tallo en inglés y hoja, etcétera. Y bueno, está genial eso. ¿Y qué más hacen? No, Claro. no, es eso. Entonces, eso es una clase de vocabulario. Yo a veces Eh, tengo la sensación, decime vos qué opinás de esto, porque es una sensación simplemente de observar clases a veces en la formación docente, que hay como un fuerte arraigo al trabajo con el sustantivo y el adjetivo en la didáctica de la enseñanza del inglés, sobre todo muchas veces en la escuela primaria y secundaria, como en primaria más que nada, ¿no? mm, Como ir a palabras sueltas
y en general son sustantivos y adjetivos que se trabajan. Eh, Sí. Y los docentes, ¿cierto? Por ahí nos escandalizamos cuando le decimos un sustantivo y todos dicen, pero te das cuenta, ni en español saben reconocer un sustantivo y ahí salimos incendiados por la vida. Bueno, y retomando lo anterior, la concepción, eso que vos me preguntabas de CLIL que tengo, bueno, por ahí parte más que obviamente de la literatura, etcétera, pero también de la experiencia y ver cómo diferentes contextos se apropian de ese término. Porque, a ver, el término CLIL y el concepto inicial arranca con la Unión Europea. O sea, ajá, hay una decisión política también detrás y hay fondos para crear en la Unión Europea una sociedad plurilingüe donde una de esas de las lenguas que va a operar va a ser generalmente el inglés, ¿no? Más otras lenguas, qué sé yo, no sé, España es una maravilla todos los trabajos de CLIL que hace y no necesariamente siempre con el inglés, porque puede ser el español y el catalán, español, qué sé yo, cualquier otra lengua que se hable ahí. Y lo que vos decías, así que esa sería como la mirada y este CLIL que puede ser tanto dar una materia en inglés, con el apoyo de la lengua, porque si no, no tiene gracia, si no, no es CLIL. Es claro. como dar lo mismo en otro idioma y ya está. Y la otra opción, que es por ahí de donde más vengo yo, que en la clase de inglés los temas vengan del currículum que tienen los estudiantes en la escuela. Y ahí es donde retomo esto que decías de los sustantivos y los adjetivos. Por ahí, si bien la formación inicial ha cambiado, en papeles y con esfuerzos y trabajo, obviamente eso siempre va a ser bastante bien lento, por decirte, pero sigue, es verdad, como muy fuerte la función en la gramática como contenido, el elemento explícito y no por ahí que es lo que propone CLIL, que obviamente la gramática está, pero desde la función. Claro. Entonces, cuando pensamos una clase del contenido, si mi contenido es, por ejemplo, dar, vamos a pensarlo así, desde el lado de la materia que quiero dar, ciencias. Bien, entonces quiero describir el aparato, perdón, el sistema circulatorio. Bueno, entonces voy a pensar qué estructuras y qué funciones me van a, perdón, qué estructuras van a responder a esa función de la descripción. Claro. Entonces, ahí, qué sé yo, vas a tener un presente simple, voz pasiva en presente, conectores que indiquen proceso, bueno, en el caso del circulatorio, un circuito cerrado, un ciclo. Eh, Quizás, y Darío, desde el lado, perdóname que te interrumpa, con lo que vas diciendo, quizás entonces sería bueno repensar un poco la definición de contenido, ¿no? que tenemos, poner un poco en cuestión, porque en general cuando le preguntas a un profesor de idioma, ¿qué contenidos trabajaste el año pasado? Te responden o con gramática o con léxico, digamos. y sí, vieron el comparativo, el superlativo, el presente simple y el continuo. O no los llegaron a ver juntos, los vieron separados. Bueno, a ver, que no deja de ser obviamente contenido, porque a veces eso es lo que las personas que pueden ser como críticas, si se quiere, de CLIL, van a decir, bueno, pero la clase de inglés ya tiene contenido, y es verdad, tiene un contenido lingüístico. Lo que le va a agregar CLIL es, yo por ahí diría, un contexto más amplio de eso. Entonces, en vez de trabajar, por decirte, la función de la descripción, en describir lo que tienen puesto tres modelos, vamos a describir no sé, el sistema solar, por decirte. Más Entonces, funcional. Y exactamente, ahí se cambia. Yo me acuerdo una vez cuando empezamos en un colegio en secundario, en Esquel, para enseñar, y esto lo veo y la transición desde el lado de la lengua, pues nosotros éramos profesores de inglés en ese momento, ¿no? Bueno, seguimos siendo profesores de inglés. Y como en el programa teníamos que enseñar la voz pasiva en mm, pasado, ¿no? Entonces, el juego fue, bueno, a ver, ¿qué contenido de la escuela nos va a habilitar a narrar un hecho,
a criticar un hecho y a meterle la voz pasiva, porque obviamente tampoco podemos de golpe la gramática es mala, mala, mala. Y usamos, que en nuestra vida se nos hubiera ocurrido, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo lo que es la batalla del Río de la Plata, Mm. que para los chicos eso era original. Y ahí fue donde CLIL hacía clic, porque no era repetir el mismo contenido que lo vieron en español y en inglés. Había una base, entonces ahí andamiábamos esos contenidos en los conocimientos previos de los estudiantes que sabían de historia, pero le agregábamos la cuestión de la batalla del Río de la Plata. Claro, quizás ahí lo léxico-gramatical cobra con tipo texto, ¿no? Las dos cosas le estás brindando con esto que vos estás planteando. Exactamente, y donde tienen un significado especial porque estamos narrando un hecho histórico del que los estudiantes conocen. Les guste o no les guste, eso no importa, pero saben, entonces pueden aportar. Viste, a Claro. veces eso que nos cuestionábamos, poníamos en tensión que a veces con querer, a ver, no sé si como la malinterpretación de la clase centrada en el alumno, los enfoques centrados en el alumno. No es solamente todo lo que los estudiantes quieren. Ujú. Porque para eso, cuando yo quiero algo, no iría a una escuela, iría a un supermercado, qué sé yo, no sé. Y sobre todo pensar que también la educación, el aprendizaje no es solamente lo que los estudiantes quieren, pero lo que necesitan y lo que nosotros como profesionales consideramos que necesitan. Gustavo Paz, a quien vos conocés, que fue mi profesor de Sí, siempre decía que no sea solamente learner-centered, ¿no? Centrado en el alumno, sino también learning-centered. exactamente. Donde ese learning va a estar obviamente en los estudiantes, porque el aprendizaje no es que las piedras van a aprender, pero que tengamos en cuenta estas cuestiones. Y me acuerdo que lo que nos pasaba era que aquellos chicos que en la clase, por decirte, comunicativa, y lo pongo así, comunicativa de inglés tradicional, bla, 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 no participaban ni que los acogotaras, si los tópicos que nosotros, que actuaban de contexto, si se quiere, o de elemento cohesivo para el aprendizaje, estaban vinculados con alguna cuestión de lo que ellos tenían conocimiento, participaban que nosotros decíamos, pero este está poseído, ¿qué le pasa que de ahora, de no hablar nunca en la clase, comienza a participar? Y a eso es lo importante, comenzaba a participar, pero y era lo que nos decían siempre, porque ahora la clase de inglés cobraba sentido, Claro, porque claro. podían hablar de temas que lo sacaban de lo obvio, que a ver, que por ahí esta cuestión cuesta romperla o nos cuesta romperla porque seguimos atados a los libros de texto. Y el libro de texto, por más, viste, que la dibujen o qué sé yo, sigue teniendo el foco en la gramática, porque obviamente ese libro de texto responde a las necesidades de un mercado. Entonces, si los docentes quieren seguir teniendo la cosa gramatical, el libro Bien, de texto les va a dar eso, porque no bien. es una fundación la editorial. Sí, O sea, recuerdo un libro que no vamos a mencionar para no hacer propaganda de nada, que tenía como un enfoque, digamos, más lexical, y que como no podían encontrar ese libro, fracaso. No sé si vos te acordás de ese libro, muy sí, sí, Luis, ¿no? exactamente. Porque, o ahí yo me acuerdo, series que eran muy fuertes en funciones, y sí, claro, los docentes no estaban, por decirte, como preparados, si se quiere, para eso. Primero porque era totalmente innovador el libro de texto en sí, sino porque rompía, si se quiere, con lo que uno espera de un libro Claro. que verán los contents, hasta tengo que ver estos temas gramaticales. Después, cómo los aprendieron, no, o sea, el topic no importa, eso bueno, entonces, entonces por ahí eso me parece que es lo que a mí en la experiencia personal y con colegas maravillosos, maravillosos de Skell, siempre tratábamos de hacer. Obviamente a veces nos salía bien, a veces nos salía horrible, pero cuando nos salía bien era ver, bueno, a ver qué tenemos que potenciar y reforzar y maximizar y así seguir haciéndolo. Y si nos sale mal, bueno, veamos por qué nos salió mal o por qué no cumplimos los objetivos que obviamente nosotros esperábamos
y revisar. Y en esa revisión siempre los metíamos a los estudiantes siempre eran parte de esa evaluación del quehacer nuestro, de ese ¿Qué había, quehacer áulico. qué había sucedido, ¿Cómo? qué había sucedido, el que había sucedido en ese momento? Exactamente, porque a veces, qué sé yo, pasa, uno viene reenganchado con un tema Mm. y decís con esta la rompemos y vas a la clase y qué sé yo, no se genera eso. Por más que obviamente a veces siempre el entusiasmo de uno va a contagiar al de los estudiantes. Bueno, siempre no, el que dice siempre pierde. Uno quisiera que, a Ujú. veces no ocurre, bueno, pero ahí está la gracia en realidad como el profesionalismo, la profesionalidad, de decir, bueno, a ver, si esto es la verdad que... siempre me acuerdo una vez, hace un tiempo, en Esquel, de nuevo, un curso que tenía donde también para hacerlo sobre CLIL y qué sé yo, el tema eran los Juegos Olímpicos, con la historia de los Juegos Olímpicos, porque era algo que estaban viendo en las clases, en ciencias sociales, en los casos de donde hubo boicot, es decir, los Juegos Olímpicos como un evento político. Y a mí me apasionó eso, porque ellos cuando yo les empecé a hablar, los chicos siempre tan crueles y es lo que me gusta, eh, cuando les dije, bueno, miren, vamos como a inventar algo, qué sé yo, no sé, de hablar de los Juegos Olímpicos. Ya viste cómo te empiezan a decir, ay, no otra vez la banderita, los países. No, 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 le digo, yo hablé con la profe de historia, con las ciencias sociales, y vamos a ver estas cuestiones donde hubo boicot a ciertos Juegos Olímpicos, y más por ahí en tiempos modernos, la industria que obviamente se genera detrás de un Mm. Juego Olímpico, qué significa, etcétera. Entonces me acuerdo que un estudiante también que era bastante, ponerle como apático, por decirte, que no lo era, ¿no? Termina la serie de clases, viene y me dice, te salieron bien estas clases, como diciendo, bueno, las otras habían sido horrendas y esta más o menos bastante digna. Ahí me Pero bueno, que acabas de decir que entonces vos no solo estás planteando un contenido, sino que tratás de problematizar ese contenido. No tomás nada más exactamente. No, no, porque... Y así. eso es lo que, por ejemplo, a mí me interesa, que si bien obviamente lo que estoy por decir es aplicable a cualquier enfoque de enseñanza, etcétera, pero yo me siento como más identificado al trabajarlo en CLIL con la cuestión de la taxonomía de Bloom y cuando hablamos de secuencia, de desarrollo cognitivo y pensamiento crítico. Y a veces lo que veo yo, en algunos casos obviamente, siempre están los otros, cuando pensamos que pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, solo se remite a preguntarles qué piensan, Mm. ¿viste? O qué opinan sobre algo. Y en más de una ocasión, los chicos no. Si hoy por hoy me preguntás a mí, ¿qué opinas de qué sé yo? Por decirte, porque estoy en este contexto, el Brexit o la búsqueda de la independencia de Escocia. Debería hacer eso, sino, qué sé yo, como dicen los chicos, ¿viste? ¿Qué sé yo? El típico, no sé, no sé. Porque también está bueno esto de que esa opinión sea fundada y basada en hechos científicos, porque si no seguimos reproduciendo o mitos o mis concepciones, ¿cómo se dice? O Y concesiones mis, erróneas. exacto, concepciones erróneas o qué sé yo. Entonces, eh, con CLIL me permitía y me permite ir construyendo esta cuestión de decir, bueno, primero entendemos lo que estamos leyendo, lo que estamos hablando, lo que estamos escuchando, etcétera. Lo vamos analizando, vamos trabajando la lengua como herramienta que me permite construir significados. O sea, siempre la lengua para CLIL va a tener una perspectiva sistémico-funcional. Es Mm. decir, la lengua es eso, ¿no? Y ir acompañándolos y andamiándolos para que, bueno, estos se vuelvan críticos de un hecho, planteen pensamientos divergentes, que puedan ver diferentes opiniones, diferentes opciones,
que puedan crear, que puedan evaluar con fundamento y con la lengua que tienen. Ya desde el Eso plan, desde cómo planteaste el tema de los Juegos Olímpicos, ya eso le generaba un conflicto cognitivo y eso genera pensamiento claro, crítico. exactamente. Mira, yo me acuerdo cuando fue el año pasado, antes del año pasado, yo ya no estaba como todo el tiempo dando clases en secundario y con una docente que admiro mucho en Esquel, Cristina, queríamos empezar a explorar la cuestión de la ESI Mm, como contenido curricular en las clases de inglés. Y ella enseguida abrió las puertas del aula, etcétera, nos pusimos a laburar, a trabajar, etcétera. Y queríamos abordar diferentes temas y siempre anda con, por decirte, con los pros y los cons o entender el fundamento y en principio sin cuestionarlo, porque si no a veces estamos cambiando, que es lo que ocurre, una ideología por otra. Viste que a mm. veces la gente habla de la ideología de género, como que si lo opuesto es la no ideología, bueno, bueno, en realidad uno va reemplazando una ideología por otra. Una ideología se vuelve dominante, uno la acepta más o menos, pero en procesos ontológicos va a ser eso, o sea, la no ideología sería, qué sé yo, la pared blanca. Bueno, no, si ya está blanca, depende si la vemos blanca, pero bueno. Y ahí me fui lejos. Y entonces, pero mira, pasó esto. Vuelvo al tema. La docente en contra del aborto, y ella lo tenía muy claro y los estudiantes lo tenían muy claro. O sea, esa docente explícitamente en contra del aborto habilitó su aula para que los estudiantes debatan sobre, en ese momento justo era candente la cuestión de cuando se votó la ley en el Congreso, ese tema. Ujú. Entonces, creó una situación de ciudadanía crítica, responsable y de cuidado y respeto por la opinión divergente, donde vos te pensás que alguna vez alguien de los chicos chicaneó a la profesora o la profesora los chicaneó a ellos, es decir, le faltaba el pañuelo verde, por decirte a la docente, y sin embargo todos sabíamos que no, pero habilitó el diálogo, habilitó la clase, porque ella tenía muy claro que era un derecho de los estudiantes. Ujú. Sí, muy Y bueno. eso permitió justamente desde el empezar a leer, a buscar material, los chicos fueron, esto te digo, llevó como un mes y algo, donde los temas gramaticales que tenía que ver ella los fuimos transformando, o sea, terminamos armando todo el material entre los dos. Me acuerdo que dar como tema gramatical el presente perfecto, oraciones condicionales, qué sé yo. Todo eso lo fuimos armando en función de esta temática. Y los chicos pudieron con el nivel de inglés capaz que era, qué sé yo, un A2 por decirte, pero pudieron hacer una presentación donde hablaban sobre, por ejemplo, era o violencia doméstica, el aborto, o sea, elegían varios temas en realidad, pero lo hacían desde un lugar de saber de qué estaban hablando. Viste que a veces en algunos casos no se pasa, me pasaba a mí en el aula, bueno, la típica, preparan un tema, bla, 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 y alguien venía a hablar o con el papelito en la mano. Recitan, ¿Qué ¿no? dijiste? Claro, ¿qué dijiste? No, no sé qué dije, qué sé yo. Pero acá vos te dabas cuenta que ellos podían argumentar y significaban, querían decir lo que estaban diciendo. O sea, había significado detrás de esas Están palabras. comprometidos ¿Cómo? comprometidos con lo que decían. Sí, exactamente, exactamente. Fue muy interesante el aprendizaje. Me acuerdo que uno de los grupos fue trabajando como el origen de los movimientos, como el Me Too, Time's Up, ay, ahora se me olvidó el de Argentina, El de Argentina. Vos decís el ay, a ver si lo dicen acá alguien, si nos ayudan, estaba el Time's Up, el movimiento que arranca como muy en Argentina, bueno, se me fue, ya estoy mayor. no, no sé a Eh, cuál bueno,
El movimiento que comienza obviamente a visibilizar la violencia sistémica contra las mujeres ahí está, gracias María Eugenia Carlos, ni una menos. Bueno, entonces, comenzar a hacerlos partícipes de la historia y ver cómo se van construyendo estos movimientos que se construyen porque hay gente que se involucra, que se siente interpelada y participa. ¿Viste? Si no es siempre, ay, ojalá que o se podría, ¿viste? Esto que otro se encargue. Eh, y para ellos les resultó original en el contenido, y ahí es donde se resignifica el inglés, porque estaban viendo un contenido absolutamente nuevo, por decirte el origen del movimiento del Ni Una Menos, en la clase de inglés. Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Permitime, quiero dos cosas. La primera es decir que Sí. nombraste ciudadanía crítica y la semana que viene Eugenia Carrión justo va a abordar el tema de ciudadanía crítica. Así que anunciarles a todos los que nos están escuchando que la semana que viene Eugenia Carrión va a estar hablando justo de este tema, de ciudadanía. Y lo segundo que te quería preguntar es si vos consideras que para poder hacer este trabajo que vos hablaste hoy de los contenidos, ¿crees que sería bueno que los docentes lean o intenten conocer los diseños curriculares de otras materias? Sí, sí. A ver, nosotros en algunos casos, no en todos, en algunos casos sí leíamos los contenidos mínimos que propone el diseño curricular en ese momento de la educación secundaria, ya sea la básica o la orientada en Chubut, y si no, directamente con los profesores. Porque también nosotros elegíamos temas en los que nosotros nos sentíamos como más a gusto, si se quiere, y a los estudiantes decirles, miren, yo no les voy a enseñar química porque claramente profesor de química no soy, pero vamos a elegir temas con los que nosotros estemos más cómodos, si se quiere, y donde podamos construir conocimiento entre todos. Y en algunos temas nosotros proponemos las actividades y seguramente las aclaraciones conceptuales van a venir de ustedes, porque están estudiando, están trabajando. Entonces quizás a veces era una charla de pasillos de recreo, 3 minutos con una profesora diciendo, che, ¿qué tema están viendo o qué tema están por ver? Mirá, vamos a empezar a ver tal y tal tema. Listo, fenómeno. Entonces con eso arrancábamos. Porque también, a ver, tenemos que pensar esto, los docentes, taxis que van por 1.500 escuelas, y mira, yo te cuento, en Chubut hoy, desde marzo que no pagan los sueldos. Pedirles que se pongan a trabajar, como es que se dice articuladamente, te tienen que tirar con una piedra mínimo. Este, Tienen que ser políticas de entonces, base. claro, exactamente. A ver, esto también ser conscientes y me parece por ahí, qué sé yo, como mi aporte siempre ha sido esta mirada realista en, bueno, esto hacemos con lo que podemos, entonces, no podemos armar una reunión con todos los docentes para ver, bla, 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 bla. Bueno, así de pasillo vamos arrancando y buscamos tal tema, o si la institución decide, que a veces se hacía en las escuelas, ¿no? Para un año determinado trabajar tal tema de manera transversal, nosotros nos sumamos, pero de una manera más extendida en el tiempo y no poder decirte, bueno, nosotros hacemos un flyer que más o menos le ponemos 3 fotos y allá vamos, sino un trabajo que sea más más sistemático y extendido en el tiempo y que no se vea como un agregado a Ujú. la materia, porque si no es, bueno, hacemos el proyecto, listo, ¿lo vieron? Bueno, a completar oraciones, sino que sea parte integral de ese espacio. Darío, por tu investigación, que vos investigaste mucho sobre CLIL, habrás conocido la implementación de CLIL en varios lugares, no solo en Argentina. Calculo que en España, que nombraste también, en otros países, ¿no? Sí. ¿Qué experiencias positivas, experiencias de trabajo interesante de conocer y a qué crees que se debe que CLIL, digamos, se haya usado de manera efectiva o interesante en Mira, eso? hay un variopinto. Yo he tenido la fortuna de, qué sé yo, o leer las publicaciones o ir a diferentes escuelas, sobre todo en Europa, pero por ejemplo en Colombia también me ha tocado. Y mucho tiene que ver con la formación docente.
Ajá. Entonces, por ejemplo, Austria, está bien, estoy hablando de algo que parece para nosotros Saturno, ¿no? Austria lo que está generando hace un tiempo son las carreras docentes, ¿no? Son bilingües, entonces ya los docentes salen preparados, bilingües, entonces pueden dar su clase de historia tanto en alemán como en inglés, por ejemplo. Mm. Entonces, ya es la formación docente está planteada desde ese lugar, ¿no? Eso es, por ejemplo, un caso de Austria. En España, Perdóname que te eh, interrumpa. sí, Todo un debate, ¿no? Que podríamos hacer, que por ahí ahora no lo sí, podemos, obvio. si realmente esto sería efectivo o no, si, por qué debería ser en esos idiomas. Ahí se abren un montón de debates. Obviamente, porque siempre estas decisiones son arbitrarias. De hecho, hay, que es austríaca, generosísima mujer cristiana Dalton Puffer, que ella, uno de sus primeros artículos sobre CLIL, critica este CLIL y que en realidad dice no es cualquier lengua, sino que es el inglés. Es decir, esto del eh, aprendizaje integrado de lengua y contenido, no, es aprendizaje integrado de inglés y contenido. Upa. Pero exactamente, son los debates, pero porque después son las decisiones políticas y arbitrarias, etcétera. Y vas a Este es un nombrar, caso. En España y como en otros países también europeos, lo que ocurrió fue, en algunos casos, la implementación de CLIL fue ascendente, a partir de esto que es como te cuento yo en Esquel. Y en muchos casos fue una bajada. Entonces, esa bajada, en algunos casos los docentes no tenían opción. Vos das física, qué suerte. Bueno, la semana que, o a partir del año que viene vas a dar física en inglés, pero no sé inglés, bueno, no importa. Y ahí estaba, o se las arreglaban, o el sistema educativo les brindaba capacitaciones. Por ejemplo, de hecho, en algunos contextos pasa que vienen a Reino Unido docentes de España, de Francia, de no sé dónde, de otros lugares por ahí. Creo que Griselda Beacon va a saber porque ella ha tenido cursos de gente de otros lados que hacen cursos de CLIL en Inglaterra, donde vienen a trabajar esta cuestión de dar su contenido, su materia en inglés. Yo me acuerdo que Griselda me contaba un caso de docentes de Francia. Eso ha ocurrido y de hecho también, a ver, es como la resistencia, es decir, sí, bueno, todas estas políticas son muy lindas, pero los que se tienen que arreglar son los docentes, eh, como en todos lados, ¿no? La tienen que bailar. En pasa acá otros lugares, lo que fue, por ejemplo, en pasa Polonia, sí, en Argentina también, que cuando los cambios, digamos, vienen de esa manera, sí, impuestos, siempre va, como es que como dice el dicho, el caballo detrás del carro. claro, Eh, y en otros casos lo que sí se hizo, por ejemplo, en partes de España o en Holanda, Polonia, etcétera, fue un CLIL progresivo en función de los recursos que tenía. Entonces, quizás en un año escolar, solo una materia se daba en otra lengua. Al otro año, otra materia. Al otro año, otra. O las opciones pueden ser también, por ejemplo, que quizás una unidad de esa materia se da en otro idioma o el material de lectura o el material de lectura o videos pueden estar, por decirte, no sé, en francés o en inglés, pero la clase se da en inglés. Es decir, eh, esa otra lengua ingresa con el contenido de alguna manera y en diferentes grados. Por eso a mí siempre me gustó mucho el libro este que es CLIL, de Coyle, Hood and Marsh, donde proponen diferentes modelos para hacer CLIL. Con el tiempo, ahora se vuelcan más en decir, esto en el contexto de la Unión Europea, o las voces dominantes, que el CLIL es dar una materia en inglés o en otra lengua, ¿no? Entonces, cuando hablamos del CLIL como un continuo, donde es lo que nosotros hacíamos en Esquel, el contenido en la clase de lengua, y en la otra punta, por decirte, el colegio bilingüe, la materia dada en otra lengua. Pero van a tener diferentes objetivos, claramente, diferentes puertas de entrada, pero el contenido curricular es el eje eh, que permite, obviamente, es como el elemento cohesivo
de los aprendizajes de los estudiantes de ese universo que se genera dentro del aula y fuera del aula también. Eh, Se Otros está casos, sí. armando, daría un interesante debate que la gente va poniendo que tiene que ver con la escuela pública, ¿no? Y nada, me parece interesante que todo lo que vos contaste al principio, si bien ahora nos estás contando tu experiencia de lo que vos viste, de los diferentes modelos de CLIL, vos empezaste hablando justamente de lo que vos hiciste en escuelas públicas en Esquel, y Sí, a ver, y el CLIL que se implementa, donde a veces hay mucho mito, el CLIL que se implementa en la Unión Europea, ese es en las escuelas públicas. Pueden tener más fondos, menos fondos, en las escuelas bilingües de elite, obviamente esto como no es novedad, pero todo lo que estoy contando es ahora. Mira, yo ahora empecé, o hasta que se cortó con la pandemia, un proyecto acá en Escocia para trabajar con docentes escoceses en escuelas públicas con estudiantes inmigrantes. Las problemáticas son las mismas. Si yo estaba trabajando voluntario en una escuela donde van chicos a comer a la escuela, donde hasta el día de hoy hay escuelas, pero bueno, no podíamos ingresar. Hay escuelas que siguen habilitadas porque es como el único espacio de salubridad mental que tienen esos estudiantes. ¿Viste esto que decimos con con la cuarentena, que en algunas situaciones lo peor que te puede pasar es quedarte en tu casa, porque si es un ambiente de violencia, de abuso doméstico, etcétera, entonces hay muchos estudiantes que piden, por favor, ir a la escuela, porque la casa es lo peor que les puede pasar. Entonces, en esos casos también se estaba implementando, por ejemplo, acá versiones de CLIL con el gálico para recuperar también esta lengua de herencia y una lengua del país. Entonces, por eso yo digo, o sea, yo siempre hablo de si alguna colega por ahí comentaba esto, hablo de la escuela pública y soy defensor de la escuela pública porque vengo de ahí, trabajé ahí y todo por decirte como mi carrera profesional y qué sé yo, la tengo gracias a la escuela pública. Entonces, es ahí donde está el cambio, donde nos tenemos que hacer cargo y lo interesante es esto, yo nunca esperé una política, una bajada que me dijeran si se podía hacer o no. Lo hice, obviamente con el conocimiento de los directores, diciendo, miren, vamos a hacer esto, está fenómeno. Pero, ¿viste? A veces esa cosa que queremos un cambio, pero que nos digan de arriba que baje una ley, una ordenanza, una qué sé yo. No, te lo juro eh, que nunca lo sentí. Yo lo diciendo, hacía. lo que estás diciendo es interesante porque si nosotros somos defensores de la escuela pública y creemos que digamos, por ejemplo, que CLIL, como ejemplo, ¿no? Puede traer un beneficio y puede funcionar, si nosotros ya desde el vamos decimos, no va a funcionar, no va a funcionar, nosotros mismos obturamos esa Sí, posibilidad. obviamente. A ver, yo siempre hice cosas en las que creo. Claro. Porque cuando algo me sale a disgusto, seguramente va a salir medio rengo, medio tuerto, y los estudiantes enseguida se encuentran diciendo, esto lo estás haciendo porque te obligaron, porque lo tenés que hacer, porque no hay opción. Y sí, a todos nos pasa, obviamente. Todos trabajamos en diferentes contextos y eso yo siempre por ahí hago como alarde con colegas de Ciudad de Buenos Aires, la libertad que siempre trabajamos, tanto en las escuelas secundarias como en los institutos de formación docente, de cambiar los diseños curriculares cada 5 años, evaluar los diseños curriculares y hacer cambios a nivel de grupo, no, porque si no, viste la típica, no, mi materia es importante, bueno, sí, todas las materias son importantes. Entonces las carreras son de 4.000 millones de horas en Ciudad de Buenos Aires. Entonces esos cambios siempre nos permitieron, pero en el trabajo colaborativo, el trabajo de equipo, con gente que se suma y que le gusta. Y aquel que no le gusta, está todo bien, ¿viste? Está fenómeno y eso es valorable también. Qué sé yo. Entonces por ahí yo con el CLIL, a veces por ahí Yo con esto que creo que decís, con el caso,
hay que todo el tiempo revisar las carreras también. Creo que como política de Estado debería haber más libertad para hacer esto, porque, por ejemplo, las carreras tienen millones de horas. Uno de los motivos por los cuales tienen millones de horas es porque ya viene una caja curricular obligatoria bajada de antemano. Entonces, en Claro. realidad es un cambio medio cosmético en donde te obligan a ciertas cosas tener que hacerlas igual, ¿no? Así fue el cambio en Ciudad, por donde justo me Claro, tocó. bueno, ves, en Chubut no, en Chubut teníamos como porcentajes muy macros y después eran acuerdos que lo que sí se logró hacer, pero por una cuestión pensando en los estudiantes, había, por ejemplo, en su momento, o sí, creo que hay 5 profesorados de inglés. Ya, yo digo de inglés y de cualquier otra carrera, ¿no? Entonces tenía 5 diseños diferentes. Entonces, si un estudiante se tenía que ir de un lugar a otro, parecía que entraba en otra dimensión. Y nos llevó un trabajo de 2 años armar un diseño curricular jurisdiccional. Si ¿Cómo, bien cómo? obviamente pues, en la práctica va a haber claramente diferencias, pero el punto de partida de los contenidos mínimos y de los objetivos es lo mismo. Y por ahí me parece, volviendo a la cuestión de CLIL, creo que también pasa esto. Si bien yo soy muy fan de CLIL, también soy consciente que no lo puedo, que no lo quiero, imponer que todo el mundo vaya a clilear por la vida, porque eso depende de los intereses, de los recorridos personales, de contextos, de situaciones. A veces una cuestión que pueden esgrimir los docentes es, no, esto no lo puedo hacer en mi escuela porque los chicos tienen muy bajo inglés. A mí siempre me gustaron las clases donde tenían muy bajo inglés, porque decía, esto es tierra fértil, acá le ponemos toda la magia junta, porque dije, bueno, tienen muy bajo inglés, fenómeno. Bueno, ahora a mí el Estado mal, bien o lo que sea, me está pagando, yo asumo para que ese bajo nivel de inglés cambie. A ver, ¿qué puedo hacer? Y hoy Vamos, vamos. ejemplo con funciones de la lengua muy sencillas. Cuando hablaste, Exactamente. Sí, 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 no, no que te digo que vayan a recitar, no sé, T.S. Eliot, pero que sea algo de lo que son parte, que se apropian, que está centrado en su contexto, eh, que les resulte esto significativo y que no tengan esta cuestión que a veces se vive, qué sé yo, por ahí de una mirada más crítica, donde eh, el inglés y los pueblos, si se quiere que la hablan, siempre es la cultura superior, la cultura a la que todos aspiramos porque son todos este, divinos, todos profesionales, todos de clase media, rubios, bla, 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 bla. con estereotipos culturales también, ¿no? Exactamente, que se van imponiendo y se van reproduciendo y a veces de manera, por decirte, qué sé yo, no sé, sin querer, los docentes a veces apoyamos continuamos ese colonialismo, si se quiere, y reproducimos esos patrones. En los casos decís, bueno, no, espérate. Por ejemplo, esto que ocurre con CLIL y que sigue ocurriendo a nivel mundial, es decir, bueno, no hay material. Que las editoriales no, claramente no lo van a hacer, o lo que hacen siempre es medio una cosa medio extraña. Es una oportunidad para los docentes crear nuestros propios materiales. ¿Que es obviamente un trabajo tremendo? Sí, es un trabajo tremendo. Pero lo bueno es que yo a veces, viste, el otro día charlando con, no me acuerdo Hay con quién es, colaborativa entre docentes. Para exactamente el trabajo colaborativo, y a veces, qué sé yo, a mí hoy me resulta más fácil armar el material yo que empezarme a ver, buscar algo, ver cómo lo adapto, porque hasta que hago eso ya se me fueron 3 días, y los docentes si tienen 40 horas cátedras, 35 horas cátedras en 5 escuelas diferentes, claramente no tienen el tiempo para hacerlo. Pero si aunque sea, no sé, van probando de a poco. Yo a veces, viste esto, como alguien comentó puso en los comentarios recién. El arrancar de a poco, sí. Con respecto a esto de lo colaborativo, hay algo que siempre me llamó la atención de cuando, digamos, circula algún material o, por ejemplo, lo que haces con la revista de FAPI, o, digamos, vos, lo que noto es que pones un gran énfasis, por ahí me equivoco, decime, pones un gran énfasis en circular, en que circula, ¿no? En que circule la información, en que circulen los papers, en que circule el trabajo.
y hasta en los ejemplos que diste hoy de CLIL también te preocupás porque eso pasa en el aula, digamos, si los alumnos producen algo que eso también circule, no sea para que quede ahí estático. Sí, 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 sí. A mí porque eso es como el trabajo colaborativo donde Mm. rompemos con el aula y se cuenta y se comparte. A Mm. veces, eh, qué sé yo, por ahí la gente, los colegas van a decir, ay no, pero lo mío es esto, esta cuestión de ya, viste, no, yo solo hice este papelito, digo, mira, ese papelito es un fenómeno porque yo no lo hice, el papelito y nadie lo hizo, lo hiciste vos con dos palitos. Entonces, el compartir las experiencias de buenas prácticas y de prácticas, y total no es uno decirle lo que yo lo hice, ahora lo tiene que hacer todo el mundo. No, esto es lo que hicimos nosotros, nos resultó así, y después entre todos vamos tomando qué hacer o no. Y esto de la escritura para publicar o de compartir también permite eso, pero y sobre todo, como a nivel más conceptual, si se quiere, va a permitir crear marcos teóricos locales y basados en los trabajos en nuestro país. Yo me acuerdo el año, o antes del año pasado, ¿no? Me invitan a escribir un capítulo para un libro sobre la escritura en la formación docente. Entonces digo, las invito a unas estudiantes del profesorado a escribir conmigo. Digo, bueno, vamos a escribir juntas, vamos a analizar juntos el material, etc. O sea, terminaron siendo coautoras. Y algo muy genial que las editoras propusieron es que los capítulos tenían que tener un marco teórico y obviamente la revisión de la literatura anclada en el contexto. Muy ¿Qué bueno. hizo? Eso nos obligó a buscar en los 10 últimos años todas las publicaciones que había sobre trabajos de escritura en la Argentina. Excelente. Que de Ah, otra manera, porque hoy por hoy lamentablemente me resulta más me- fácil citar a alguien de acá que de Argentina. Darío, Pero ¿por hablando, qué? Porque no hay como la circulación. Las cosas están, a veces no sabemos dónde están. ¿Qué sé yo? Darío, hablando de esto, no sé si me permitís contar algo que hablamos antes, digamos, en forma privada, sobre el tema del repositorio. ¿Puedo mencionarlo? Sí, 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 sí. Charlando nosotros dos, y también creo que el David, digamos, estamos pensando esta idea, es simplemente una idea que surgió de una charla informal, pero creo que sería lindo y por ahí todos los que están viéndonos pueden empezar a pensar ideas y colaborar y ayudar. Empezar a pensar un repositorio de producciones académicas, de buenas prácticas, pueden ser de papers, de lo que sea, para compartir sobre todo, puede empezar con Argentina y después extenderlo a Latinoamérica, ¿no? Vos me habías comentado que en Chile ya existe. Bueno, Chile tiene, ellos tienen la red esta RISELT, que es la red de investigación chilena, la enseñanza del inglés como lengua extranjera, y ellos tienen un repositorio donde uno sube, bueno, los colegas chilenos suben sus trabajos, sus papers, sus qué sé yo, qué sé cuánto. Y tienen un Excel, al menos hasta que yo porque cada tanto lo utilizo, tiene un Excel donde uno simplemente, viste, con una palabra clave buscas y te va alargando las cosas. Yo me acuerdo muchas cosas de las que sé de CLIL en Chile por las publicaciones que tienen, los busqué a través de Research, Hmm. porque era más fácil, estaba todo condensado ahí, o ver tal cosa me llevaba a la otra, bueno, la búsqueda. Pero me parece que es eso, y a veces, que es algo, va a parecer muy mercantilista lo mío, tenemos que poder vendernos más y contar más las cosas sin el temor de decir, eh, ay, este vuelve, no sé, por ejemplo, yo digo, la gente que me tiene en Facebook estará repodrido y dirá, este está subido a un recaballo, donde todos los papers que escribo, ping, los publico en Facebook. Y comparto, comparto, comparto. Primero porque esa es la gracia, porque de hacer una investigación que quede detrás de, sobre todo en las revistas de alto impacto, detrás de que se tiene que pagar, que no lo lee y no circula el conocimiento, esa investigación ha sido lo más inútil que ha habido en la vida. O sea, como cualquier investigación o cualquier experiencia o trabajo de campo, si no la podemos compartir, y es eso desde el compartirla,
qué sé yo, es como que pierde un poco la manera de construir o la posibilidad de construir comunidad. Y pierde el mismo sensación. Sí, 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 sí. Y también crear o poder posicionarnos desde otro lugar. Va a haber quedó aceptado que escribí con una colega que fue alumna mía del secundario en Esquel y ahora somos colegas, ya está en la Universidad de Córdoba. Escribimos un paper, una cosa muy linda porque es algo que me interesa sobre todo en Argentina, esto la no circulación del conocimiento y la no circulación o la no democratización del conocimiento. Y una de las cosas que vimos que nos llamó la atención es, ¿viste esto? ¿Por qué la gente no se cita entre ellos? Y muchas de las explicaciones eran, bueno, porque los papers no son de buena calidad. Bueno, puede ser, algunos que sí, son de mala calidad. Pero imagínate eso en una comunidad donde están todos dudando de la calidad del otro, Claro. claramente genera que nadie diga nada. Eh, entonces eso era muy lindo, o sea, muy lindo. Nos queríamos, ¿viste?, cortar las venas, porque si A dice, no, yo no cito a ellos porque son de muy mala calidad, los otros, entonces, ¿y qué pensás vos que van a pensar de vos, de tus producciones? Entonces, por ahí, viste, esto también como ser críticos, pero ser siempre críticos en lo constructivo, críticos en el que se puede hacer y nunca en, qué sé yo, no en lo que no hay, sino lo que tiene un artículo o una experiencia o cualquier cosa, y cómo por ahí se puede eh, tornar valiosa para otros contextos, para otras situaciones. Darío, nos quedan muy pocos minutos y te voy a hacer algunas preguntas así breves, pero no son sé que no son de respuesta breve, pero por ahí nos podés referenciar para seguir leyendo, etcétera. Leandro Paladino, mientras vos discutías el tema o mencionaste el tema de la sistémico-funcional, de la lingüística sistémico-funcional como apoyatura para CLIL, me pregunta si podés decir algo más de esta conexión que hiciste. El tiempo es tirano, mira, hay un libro que se llama O si no lo recordás, Compiling. Bueno, hay un libro del editorial John Benjamins donde justamente hay todo un trabajo de cómo diferentes aspectos de la sistémico funcional van a informar la elaboración de materiales didácticos, el habla de los docentes, la construcción de las preguntas, la manera de dar feedback a los estudiantes, siempre pensando en el lugar de la sistémico funcional. Por ahí, si Leandro me escribís, yo te paso el nombre, ahora no me voy a acordar. me lo pasás y yo lo El, publico. el Dale, el nombre del libro, y es súper interesante para aquellos que por ahí les interesa más la cuestión de la sistémico Darío, funcional. me gustaría charlar con vos, también sé que da para otra charla, ¿no? Pero para por lo menos tener tus impresiones. Eh, ¿Qué te parece, cuáles te parece que son los temas centrales hoy en la agenda global de la enseñanza de las lenguas? ¿Y qué temas ves que están un poquito callados, invisibilizados, socavados? Digamos, vos también por tener acceso por ahí a muchas revistas de investigación, ves los temas que se repiten, o a congresos y ves los temas que se repiten. Entonces, Mm. ¿qué temas son centrales en la agenda? Hay temas que son centrales, la cuestión de la identidad, Mm. con una mirada crítica, una mirada de sujetos políticos, del sistema educativo, de diferentes aspectos de la enseñanza, la identidad de los docentes, la identidad de los estudiantes, las identidades a través de las diferentes lenguas, etcétera. Ese es un tema muy fuerte, un tema que está como cobrando mucho, que está teniendo tracción, es la cuestión del bienestar o well-being o como sea, pero desde un lugar más crítico, ¿no? Como esta cosa positiva de decir, bueno, tenés dos palitos en tu vida, bueno, sé feliz con esos dos palitos. No, Los que me conocen, Darío, saben que yo estoy
Bueno, Voy a... viste esa cosa eh, diciendo, bueno, contentate y se agradece eso, sí, lo agradecemos, pero también vamos a aspirar, no digo en lo material, obvio, pero a aspirar siempre a una mejor calidad de vida, etcétera. Eh, entonces, eso es como que está en la agenda, por ahí las cuestiones también, y muy relacionado con CLIL, el concepto de, ay, no sé cómo es el concepto, perdón, el concepto en español, translanguaging. Sí, algunos lo traducen como translenguar. Bueno, translingual. Bueno, esta cuestión del uso de más de una lengua dentro de la clase, que eso también es algo que CLIL tiene, donde las lenguas que manejan los estudiantes son herramientas de aprendizaje. Mm. Ese es un tema que está como mucho en, en debate. La motivación, como siempre, sigue, pero con todos estos temas, y espera que yo me los había notado también, acá el desarrollo cognitivo, también de los estudiantes, cuestiones de justicia social, y algo que está mucho también en la agenda son las pedagogías culturalmente sustentables Mm. y situadas, Ujú. que va a estar relacionado con lo que decíamos recién hoy, de la circulación Y, del conocimiento y marcos teóricos indígenas, por decirte, locales. y con la identidad que nombraste también. Exactamente, con la identidad. Si bien obviamente por ahí no son temas súper nuevos, pero es como que comienzan a ingresar con más fuerza a partir de estudios y de debates y de investigaciones en el área de las lenguas extranjeras. Y la cuestión de Y género, cuestiones de género también, por ahí va a haber variaciones. Mira, nosotros ahora estamos con un colega de acá de Glasgow, vamos a empezar a editar un libro que es sobre cuestiones de género. Entonces, tuvimos como miradas pedagógicas para ver qué capítulos aceptábamos. Entonces, por ejemplo, tenemos autores que hablan em, de fluidez de géneros, etcétera, y otros capítulos, unos autores que escriben desde Arabia Saudita, donde manejan detrás un concepto binario, ¿no es cierto? Mujeres, hombres. Pero para esos autores, escribir eso ya fue vienen un... del futuro, exacto. Entonces los aceptamos igual teniendo en cuenta el contexto del que escriben. O sea, pensar desde ese lugar, si bien vos cuando lo leís decís, no, están hablando desde un lugar binario, bla, 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 pero eso mantiene. Lo que en la agenda se tiene que seguir manteniendo es, para la clase de inglés, todos estos temas son centrales, pero tiene que seguir siendo central el aprendizaje Mm. de esa lengua. Porque que yo haga 1000 estudios de motivación, sí, están más motivados, participan más, bueno, bien. Ahora, ¿están aprendiendo más inglés? ¿O están aprendiendo más portugués? Fundamental. Ay, no, eso. Bueno, entonces, con cualquiera de estos temas, siempre va a tener que ir a la par la cuestión de si esos aprendizajes de la lengua son, no sé si aprenden más, pero si aprenden de manera más significativa, si aprenden mejor, si aprenden de manera más rápida, y algo que se sigue trabajando es la edad de los estudiantes, y siempre si más temprano, si realmente aprenden más, o es la cantidad de input que tienen todas juntas, sea cuando tienen 3 años, sea cuando tienen 18. Un ¿Cómo? debate que no se termina más ese, digo. Hace mucho tiempo. Claro, pero, o sea, pero bueno, eso también eh, hace que sigamos como trabajando y se sigue incentivando la investigación docente, e incluso si es alguien que recién salió del profesorado, que dice, bah, pero yo no leí, nunca estudié, nunca... Yo siempre pienso en estos libros de Paula Rebolledo, que editó Mm. con el British Council. Sí, es una investigación. Si alguien necesita, por decirte, libros que no sean como lo tradicional, la investigación es 2 puntos, los libros de Paula Rebolledo y Richard Smith son realmente, porque están pensados para Yo, docentes. Sí. perdóname. Nos vamos. Quería agradecer un montón, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, todo lo que No, compartiste. a ustedes, a vos y a la gente ahí que bancando.
si podemos, en algún momento por ahí podemos hacer una segunda charla. Te agradezco un montón, Darío. Muchas gracias. Sí, no, 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 el agradecido soy yo. Bueno, y un cariño a toda la gente que está ahí en Buenas línea.